Buenos días, vamos a ver un ejemplo bien simple y rápido. ¿Sí? La idea es, por supuesto, cuando tengan alguna duda o algo, ya con la ventaja de tener el video, que pueden parar, retomar y poder volver a ver cualquier duda que tengan. Igualmente siempre cuentan con nosotros, como siempre, bueno, ya sea por los distintos grupos, por la plataforma, por donde necesitan, para resolver cualquier tipo de dudas. Este video va a estar mucho más orientado, por supuesto, a lo que es la parte de backend. Eh, Todavía no hemos visto cómo realizar lo que son las conexiones entre backend y frontend. Por lo tanto, bueno, todo sigue, digamos, dividido. Bien, todo lo que es la parte bien de frontend, todo lo que es el armado, todo lo que es el diseño, todo lo que vienen trabajando, con todo lo que es la parte de backend, todo lo que es la parte justamente también, la parte del diseño, el armado de las clases y su funcionalidad, con todo lo que conlleva a lo que estamos viendo ahora, que no es más que la creación de los objetos e interactuar entre ellos. Entonces vamos a ver pura y exclusivamente en este video lo que es la parte de backend, todo lo que es la creación de clases, métodos, propiedades, getters, setters, constructores, y vamos a agregar algo que desde la teoría también ya lo sabemos manejar. Es muy intuitivo, es algo nuevo que vamos a ver, que les voy a pasar justamente en esta clase, pero que no tendría que traer mayores inconvenientes si venimos al día y estamos comprendiendo todo lo que venimos trabajando en clase. Entonces voy a hacerlo muy simple y rápido. Voy a crear un proyecto, voy a crear todo lo que son las clases, como comenté antes, los getters, setters, métodos, propiedades, etcétera. La idea es que ustedes puedan hacerlo desde sus casas paso a paso, puedan realizar todo lo que yo voy a hacer a continuación, y por supuesto eh, que es la idea de todo esto, no que solamente lo puedan hacer siguiendo el paso a paso o solamente lo que hacemos en clase, sino que lo pueden hacer ustedes solos. Eso es importantísimo, lo que les da la pauta de poder ya entender, realmente comprender lo que estamos haciendo, y que ustedes puedan estar tranquilos de que realmente comprenden la materia, que estamos al día, es que lo pueden hacer solos, ¿sí? Proyecto nuevo y armar el proyecto de cero. No, ya estamos en un momento en el que no deberían necesitar estar viendo cómo se hace en otro proyecto, o copiando y pegando, o tendrían que estar en condiciones de hacer lo que les voy a mostrar a continuación paso por paso. Es importante que el día de hoy estén en condiciones de hacerlo solos, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a crear un proyecto nuevo, new project. Vamos a darle un nombre, clase, consulta, el nombre que ustedes quieran. Vamos a dejar todo por defecto, lo dejamos en lenguaje Java, que es el lenguaje de programación que estamos justamente utilizando. Esto recuerden siempre, el lenguaje en sí es una excusa, es justamente la herramienta que necesitamos para bajar a la realidad, para codificar todo lo que estamos diseñando, todo lo que estamos modelando. Pero tranquilamente esto podría ser un lenguaje como Python, podría ser un lenguaje como C Sharp, podría ser cualquier otro tipo de lenguaje. Y recordemos que todo lo que estamos trabajando y estamos aprendiendo desde lo que es Java está pura y exclusivamente orientado a todo lo que vamos a trabajar y vamos a realizar desde lo que es backend. Bueno, voy a darle un nombre, le voy a poner una ubicación, vamos a crear nuestro proyecto de cero. Y vamos a crear una clase también bien simple y básica. No vamos a ir más allá de todo lo que hemos trabajado hasta el día de hoy en clases, y voy a crear dentro de src, que es esta carpeta donde y únicamente, solamente en esta carpeta debemos crear nuestras clases. Podemos crear las clases fuera de src, pero vamos a tener problemas, vamos a tener inconvenientes, y ahora siempre vamos a trabajar, vamos a avanzar en todos los desarrollos como, como se aconseja por defecto.
A medida que avancemos vamos a ver que se pueden hacer cosas más avanzadas, raras, crear clases en otros espacios, archivos de configuración. Nosotros no vamos a crear nunca una clase fuera de esta carpeta src, ¿sí? De la carpeta source. Por defecto podemos ver que bueno, ya tenemos, puede diferir de una u otra manera lo que es la arquitectura de nuestro proyecto. No tendría que sufrir ningún tipo de modificación o complicación dentro de lo que es el avance del proyecto. Nosotros siempre, sí o sí, vamos a crear nuestras clases dentro de src. Sí, y esto puede depender en casos muy puntuales, que dentro de src, como me está ocurriendo a mí, tengamos más otras subcarpetas con que esté dentro de la carpeta src, con que creemos nuestras clases dentro de src, ya alcanza y sobra. Pero bueno, aprovecho, ya que en este ejemplito podemos ver que dentro de la carpeta src hay otras carpetitas, lo que atribuye a un cambio de estructura dentro de la arquitectura del proyecto, que no va a hacer ningún tipo de diferencia en lo que es la ejecución del proyecto, sí en el orden del proyecto. Justamente para eso tenemos justamente para eso Java, ¿sí? Ya en realidad el entorno, ¿no? El entorno, el IntelliJ, que es el entorno de desarrollo que utilizamos para programar, ya nos crea toda la arquitectura para que simplemente que podemos crear las carpetas dentro de src y salga todo funcionando. Bueno, vamos a crear entonces una clase lo más general posible, ¿sí? Dentro de src. En mi caso lo voy a meter dentro de Java, como para que quede aún más ordenado, ¿sí? Que dentro de nuestra carpeta src, dentro de main, dentro de la carpeta Java, voy a crear mi clase. Si lo ponen directamente dentro de la carpeta src, directamente como estuvimos trabajando siempre hasta el día de hoy, no hay ningún inconveniente. Yo lo voy a poner justamente dentro de Java. Es una cuestión personal de orden, nada más. Voy a hacer entonces clic con el botón derecho del mouse, New Java Class, y voy a crear la clase, la típica clase que siempre venimos trabajando hasta el día de hoy, persona. Esta clase persona va a ser una clase muy general con la que voy a le voy a agregar, voy a diseñar los métodos más generales que pueda ubicar en esta clase. Voy a crear dos métodos y dos propiedades. Siempre recordar que podemos crear todas las que necesitemos. Son n métodos y n propiedades, no hay un límite. El límite podría llegar a ser la memoria que soporte el entorno en el que estoy trabajando, ¿sí? Que ya no tenga más espacios para guardar métodos o propiedades, lo que sería algo prácticamente imposible. Pero tener en cuenta en eso, ¿no? Que podemos darle todos los métodos, o sea, todas las acciones y todas las propiedades, o sea, todos estos valores que podemos guardar a modo de propiedad de esta clase, como necesitemos. En mi caso simplemente voy a crear dos métodos y dos propiedades, simplemente para poder crear un ejemplo general. Bueno, mi clase persona, vamos a suponer que estos dos métodos, simplemente vamos a ponerle 3 para utilizar 3 tipos diferentes, no 2, 3, al cual le voy a dar un nombre, disculpen, voy a crearle un nombre, private el tipo, vamos a poner después, string nombre. ¿Por qué privado? Porque voy a encapsular esta propiedad, voy a darle esta seguridad para que absolutamente ninguna otra clase pueda acceder a esta propiedad, que esto lo vamos a ver reflejado principalmente cuando utilicemos la herencia, y lo cual me da cierta tranquilidad a mí, donde
nadie va a poder modificar este valor, nadie va a poder modificar este nombre o nadie va a poder modificar los valores de estas propiedades, salvo que, lo vamos a ver más adelante y lo recordamos, me adelanto un poco, salvo que dispongamos de los getters y setters. Entonces, cuando yo creo una clase y le doy propiedades de tipo privadas, lo que hago es restringir, encapsular ese valor pura y exclusivamente a la clase en la que estoy trabajando, a la clase persona. Alguien más, otro objeto, otra clase, otro quien sea, desde donde sea, ¿va a poder acceder a esa propiedad? No, queda completamente encapsulada, privada, y nadie puede modificar ese valor. Ya vamos a ver cómo, si nadie va a poder acceder a dicho valor, digo, bueno, entonces ¿para qué creo una propiedad a la que nadie va a poder acceder? Nadie va a poder acceder por defecto, ¿no?, a dicha propiedad, salvo que creemos un método para acceder a esta propiedad, que son justamente los getters y setters. Pero por ahora lo dejamos ahí, ¿no? No tenemos getters y setters. Estoy creando la propiedad. Bueno, listo, lo siento, entonces no hay manera de acceder a esa propiedad y modificarla. Eso nos va a traer un gran problema que lo vamos a solucionar justamente con los getters y setters. Entonces, perfecto, creo mi propiedad nombre de tipo privada. Vamos a ponerle una edad de tipo también privada. Esto de alguna manera que queda simple a todo lo que venimos trabajando el día de hoy, porque todas las propiedades deben ser privadas sí o sí. Creo una propiedad nombre, apellido, dirección privada, sí o sí. De ahora en adelante siempre creamos todas las propiedades de tipo privada. Y para utilizar, dijimos, otro tipo de datos, vamos a utilizar el boolean, ¿sí?, que es, por ejemplo, estado civil, por poner cualquier cosa. Entonces, en la línea 3 hemos creado una propiedad de tipo string nombre privada, por lo cual esta propiedad no podemos acceder, no podemos ni modificar, ni leerla, ni nada. Es privada de la clase persona. ¿Por qué es de tipo string? Porque queremos guardar valores alfanuméricos. Un nombre, Juan, Alicia, Estefanía, un nombre. Recordar que los tipos de datos string soportan datos alfanuméricos. Por lo tanto, me permitiría ingresar, por ejemplo, sin querer, un nombre, por ejemplo, con un número, lo cual estaría mal, muy mal. Que es, bueno, algo que van a tener que justamente con lo que se van a pelear, con lo que van a tener que solucionar de lo que es el frontend. Si nosotros a esta clase de persona le dijimos, bueno, mira, vos vas a tener un nombre de tipo string, me va a soportar letras y números, porque es alfanumérico. Quiere decir que si yo pongo Laura 3, me lo va a aceptar. Ahora, trabajando desde el backend, esto no está bueno, pero ya tener en cuenta que esto de alguna manera lo vamos a tener que solucionar, y es justamente donde ustedes van a trabajar desde el frontend para evitar que eso ocurra, que el frontend no me permita el ingreso, por ejemplo, de un valor, de un nombre que de manera errónea contenga un número o algo por el estilo. Línea 4, int edad. Estamos creando una edad de tipo entera, de tipo privada, igual que nombre, ¿sí? Es privada, no vamos a poder acceder a ese valor, no vamos a poder realizar modificaciones, por ejemplo, cuando creemos el objeto de tipo persona, y está cerrado lo que es un int, un entero. O sea, no voy a poder guardar un valor con coma, no voy a poder, por supuesto, guardar un valor de tipo string, ni nada por el estilo. Es un número entero, un valor que vamos a asignárselo a este tipo int, a esta edad, y punto, número, ¿sí? No podemos poner una letra, no podemos poner un carácter extraño, una arroba, lo que fuera, solamente enteros. Y en la línea 5 creamos una propiedad de tipo boolean, y recordar que este tipo de datos solamente soporta
pura y exclusivamente dos valores, true o false. No permite ningún otro valor. Bueno, ya tenemos sus propiedades y esto es algo que vamos a tener que hacer prácticamente de manera sistemática, pero es muy importante para nosotros que entiendan el por qué lo hacemos, ¿sí? Si bien es muy sencillo, creamos las tres propiedades, clic con el botón derecho, empezamos a generar todo, es muy importante que entiendan el funcionamiento de cada una de estas funcionalidades que vamos a ver a continuación. 1. Vamos a crear los getters y setters. ¿Qué eran estos getters y setters? Son métodos que nos permiten justamente acceder a estas propiedades que son privadas, o sea, no podríamos acceder de otra manera. Si no tenemos los getters y setters, no podemos acceder a estas propiedades. ¿Por qué? Porque son privadas. O sea que si yo les quitara, les quito el privado, ¿ya puedo acceder sin getters y setters? Sí, en ese caso podrías, pero como de ahora en adelante, por una cuestión de seguridad, de buenas prácticas, las vamos a realizar todas, vamos a setear todas como privadas, vamos a generar de manera obligatoria y sistemática siempre los getters y setters. ¿Cómo generamos estos getters y setters? Simplemente clic con el botón derecho en nuestro entorno. En este caso estamos trabajando en IntelliJ. Si están trabajando en otro entorno de desarrollo puede ser diferente. En IntelliJ hacemos clic con el botón derecho arriba de la clase, clic en Generate Getters and Setters. Vamos a seleccionar todos, y esto es para más que nada ponernos de acuerdo. Puede darse el caso en el que no necesitemos que todas las propiedades tengan getters y setters, nosotros se lo vamos a generar siempre a todas. Ok, ya tenemos generado un getter y un setter por cada propiedad. Ya tenemos un getter y un setter por cada propiedad. Esto quiere decir que vamos a tener el doble de métodos por cada propiedad. ¿Sí? Si tenemos 1, 2, 3 propiedades, quiere decir que deberíamos tener 6 getters y setters entre los dos, ¿no? Deberíamos tener 3 getters, uno de nombre, uno de edad y uno de estado civil, y 3 setters, uno de nombre, otro de edad y otro de estado civil. En total deberíamos tener 6 métodos generados, creados, para poder acceder, para poder tomar los valores de cada una de estas propiedades y de modificar. Entonces vemos nombre, vamos a tener un get nombre y un set nombre. Edad, vamos a tener un get edad y un set edad. Estado civil, vamos a tener un is estado civil y set estado civil. Los getters, el get algo, get lo que fuera, get nombre, get apellido, get dirección, get edad, get me retorna el valor de esa propiedad. Get nombre me va a retornar el nombre de ese objeto. Get fecha de nacimiento me va a retornar la fecha de nacimiento de ese objeto. Set edad le va a asignar una edad a ese objeto que estoy seteando. Get retorna, toma, set asigna. Setea, set le da, get toma. Ya los vamos a ver en funcionamiento. Ya tenemos nuestros getters y setters generados por cada uno. Vamos a agregar ahora dos constructores, ¿sí? Que esta es parte de la tarea que tenían que hacer. Vamos a crear dos constructores. ¿Para qué utilizábamos el constructor? ¿Cuál es la idea del constructor? Con mucho cuidado, ¿sí? Con mucho cuidado lo vamos a llamar como un método que se va a ejecutar una sola vez en la vida del en la creación del objeto, cuando instanciamos el objeto, el cual nos va a permitir darle parámetros, los cuales va a setear los valores de las propiedades de esa clase. Por ejemplo, tenemos la clase persona y vamos a ver la diferencia entre disponer de un constructor y no disponer de un constructor creado por nosotros, ¿sí? Nosotros hasta ahora entonces creamos la clase persona con sus getters y
setters. No he creado un constructor. Bueno, a ver cómo funciona esto. Voy a crear una nueva clase de nombre main. Esto más que nada lo hemos hecho por acuerdo, ¿no? Más que nada le vamos a poner de nombre main para saber que ahí, que en esta clase vamos a utilizar nuestro método publicStaticVoidMain, que es este método tan importante donde vamos a crear nuestros objetos. No podemos crear objetos fuera del publicStaticVoidMain. Entonces vamos a crear esta clase que, bueno, puede ser main o puede ser ejecutable. Le pueden dar el nombre que ustedes quieran, en realidad, ¿sí? Pero le vamos a dejar main, que es como lo estuvimos trabajando siempre en clase. Voy a crear mi clase main, por supuesto va a estar vacía por defecto, y voy a crear el public static void main, que en el IntelliJ simplemente escribiendo psvm enter ya nos crea este método public static void main, que es donde podemos crear nuestros objetos. Depende del entorno, depende de la versión, como lo tengan instalado, puede ser que ya lo creen automáticamente el public static void main. Perfecto, listo. Si ya lo tienen creado, mejor, más sencillo todavía. Lo único tener muy en cuenta, no creen objetos fuera del método publicStaticVoidMain, porque no va a crear los objetos, va a aparecer todo en rojo, se va a romper. Una cuestión de orden. Dentro de este método es donde ustedes van a crear los objetos, no fuera. Perfecto, vamos a crear, ya que tenemos nuestra clase persona, vamos a crear un objeto tipo persona. ¿Cómo hacemos para esto? Vamos a llamar a la clase persona, guerrero, auto, el nombre que tenga dicha clase a la que queremos hacer referencia, a la cual queremos crear un objeto. Persona p1 es igual a new, por ejemplo, persona. Entonces fíjense, ¿qué estamos haciendo aquí? Llamamos a la clase persona, le damos un nombre al objeto, no a la propiedad, estamos dándole un nombre al objeto que estamos creando. Hacemos llamada al constructor new y hacemos la llamada explícita al constructor para crear nuestro objeto de tipo persona. Este es el constructor que tenemos aquí. Esto es este método mágico que va a crear a nuestro objeto, el constructor. El tema es, si nosotros prestamos atención a nuestra clase, en ningún momento creamos un constructor. No hay constructores creados en nuestra clase, al menos no lo vemos, ¿sí? No, yo aquí digo, a ver, mi clase persona, perfecto, tengo tres propiedades, muy bien, y he creado los tres métodos, los tres getters y setters que necesito para modificar a nuestro objeto, todo 10 puntos hasta aquí. Pero no veo que hayamos creado un método para crear objetos. O sea, no hemos creado un constructor. Esto es porque, y ocurre en cualquier lenguaje de programación orientado a objetos, en absolutamente cualquier lenguaje, por defecto, el lenguaje ya nos crea un constructor vacío. ¿Qué quiere decir esto? No necesitamos declarar un constructor para poder utilizarlo. Podemos crear un objeto y Java o el lenguaje se da cuenta de que queremos crear un objeto y lo crea sin necesidad de que le demos parámetros al constructor. Y de hecho es lo que hemos estado haciendo desde la clase 1, donde hemos creado nuestro primer objeto, ya sea de tipo persona, de tipo cliente, de tipo perro, de lo que fuera. Hemos llamado al constructor y no le hemos dado ningún parámetro. Pero a ver, momento, estamos creando un objeto de tipo persona y no le estamos dando valores ni al nombre, ni a la edad, ni al estado civil. Acá voy a hacer un pequeño paréntesis, escribí mal estado civil, lo voy a modificar para escribirlo como corresponde. Voy a hacer clic con el botón derecho, voy a ir a refactor y voy a ir a rename y le voy a agregar estado, ahí, enter. Entonces ahora me va a modificar todas las propiedades de manera correcta. Bien, perfecto.
Ahora quedó bien estado civil. Bueno, vuelvo al tema del método del constructor. ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo puede ser que yo aquí cree un objeto de tipo persona y no tengo un constructor creado de tipo persona? Porque justamente, si nosotros no creamos explícitamente un constructor, creamos la clase, le damos métodos, propiedades y creamos un objeto directamente, como hicimos ahora, Java asume que vamos a utilizar el constructor por defecto vacío. El constructor vacío no toma parámetros y setea los valores de las propiedades por defecto. ¿Cómo es esto? Bueno, a ver, hemos creado un objeto de tipo persona, ¿sí? Bueno, genial. Quiero mostrar por pantalla el nombre de la persona. Entonces, bueno, p1.setNombre Juan. ¿Por qué no? Claro, ¿por qué no le está gustando si quiero mostrar por pantalla? Claro, estoy usando un set y el set es para setear, para tomar el valor, no para obtener. ¿Cuál era el método para obtener? Get. Get toma, set, setea. Quiero obtener el nombre de la persona. Perfecto. Claro, va por ahí, ¿no? Get edad. Si quiero mostrar por pantalla el nombre de la persona, tengo que usar el get. Y esto es siempre así, ¿sí? Si quiero mostrar el nombre, quiero mostrar el apellido, quiero mostrar la dirección, siempre va a ser get. Siempre vamos a tener que usar el getter de esa propiedad. ¿Por qué? Porque si quiero mostrar un valor, tengo que obtener ese valor para mostrarlo. También es sistemático, no puede ser de otra manera. Siempre que necesiten mostrar un valor es get. Siempre que necesiten darle un valor, setear, es set. Bueno, perfecto. Voy a mostrar entonces por pantalla la edad del objeto P1. Y prestar mucha atención que en ningún momento le dimos una edad. Vamos a ver qué pasa. Voy a ejecutar esto. ¿Cómo hacemos para ejecutar al menos la primera vez? Desde lo que es el public-static void main, la ejecución del proyecto que hicimos hasta el momento. Clic con el botón derecho. Run. Ejecutamos y a ver qué es lo que ocurre. Hemos creado un objeto de tipo persona y mostramos por pantalla la edad. 0. No, pero qué raro, porque en ningún momento le di una edad a la persona. No le di un valor a la edad, en ningún momento. Sin embargo, en el momento en que creamos el objeto de tipo persona y no le damos valores, no le seteamos ningún valor desde el constructor, Java ¿qué hace? Crea el objeto, perfecto, yo te creo el objeto de tipo persona, pero le voy a dar los valores a sus propiedades, o sea, al nombre, la edad y el estado civil que a mí me parezcan. Vos no me dijiste que yo a este objeto P1 le dé un nombre, Juan, le dé una edad, 32, le dé un estado civil, true. Bueno, perfecto. Entonces le doy los valores que yo quiera, que yo crea correctos. Lo cual a simple vista uno dice, como los que vos quieras, pero, o sea, le vas a dar un nombre cualquiera, le vas a dar una edad cualquiera, le vas a dar el valor que a vos se te ocurra en ese momento. No, le va a dar valores ya preseteados, ¿sí? Son valores ya por defecto. No es casualidad que le haya dado un 0 a la edad. Le di un 0 ¿por qué? Y acá entramos en el tema de los tipos. Porque la edad es de tipo entero. Y si es de tipo entero, bueno, no le va a dar de valor un Juan, un José o un true. Si es de tipo entero, le va a dar un valor entero, un número. Por defecto le va a dar un número. Pero no es que va a tomar un valor aleatorio. Si nosotros no le damos un valor a los tipos de dato int, a los datos enteros le va a dar un 0. Si son de tipo string, le va a dar de valor nulo. Y vamos a ver qué ocurre.
vamos a experimentar un poco, vamos a ver qué ocurre si es de tipo boolean, si es de tipo booleano. A ver, vamos a ir a main. Le voy a agregar, ¿sí? Aquí. Le voy a agregar el string, la edad es, para que quede un poco más, vamos a ejecutar como para que se entienda, pero para que quede un poco más comprensible qué es lo que ocurre. ¿Sí? Me va a mostrar por pantalla la edad es y la edad, ¿no? Va a concatenar la edad. Bueno, pero claro, no le di una edad, y muestro por pantalla la edad es. Con la edad guardada, no le he asignado una edad, me va a mostrar 0. Es lo que va a setear por defecto Java cuando no le demos un valor a una propiedad de tipo entero. Vamos a darle una edad, ¿sí? A nuestro objeto P1. P1.set edad, por ejemplo, le voy a dar 23 años. Entonces fíjense la diferencia ahora, si yo la ejecuto, me va a mostrar la edad de 23, y claro, porque ese objeto P1 le estoy seteando 23, entonces ahora sí tiene una edad seteada por mí. Antes tenía una edad, la edad 0, la que le había seteado Java, pero ahora yo le di una edad, se la seteé en 23, entonces el objeto va a tener como valor, por supuesto, 23. Bueno, ¿y qué pasa entonces ahora? Lo que hablábamos antes, si quiero mostrar, por ejemplo, el nombre de este objeto, ¿no? Vamos a setearle entonces P1 punto y quiero mostrar por pantalla el nombre. Si quiero mostrar por pantalla, debo obtener el nombre, o sea, get, y lo concateno con lo mismo. El nombre es, y vamos a ver qué ocurre. Y me dice que el nombre es null. Claro, porque no le di un nombre, no le seteé el nombre. He creado el objeto de tipo persona, pero no le he asignado un nombre. Vamos a hacer lo mismo que hicimos con la edad. P1.set nombre, le voy a dar de nombre Alicia. Vamos a ver qué pasa ahora entonces cuando ejecute P1.getNombre. El nombre es Alicia. Se lo cambiamos a Juan, por poner cualquier otro. Todo esto sería muy importante que ustedes ahora sí, a diferencia de las clases que se hace más complejo, que sigan todo esto, que lo vayan realmente escribiendo ustedes en sus compus. Vamos a ejecutar nuevamente. Y bueno, todo fue bien, ahora tendría que haber cambiado el nombre. Y vamos a hacer lo mismo ahora con el estado civil, que me voy a tomar también, digamos, voy a empezar por el final, voy a mostrar el valor sin haberle asignado algo. Voy a hacer un south system.out.println y el estado civil es, vamos a concatenarle, ¿qué cosa? P1.get, que en este caso, esto es una excepción cuando trabajábamos con booleanos. Lo que sería el get, en realidad en el booleano es is. Entonces, en vez de get es is. ¿Por qué? Porque es booleano, no hay nada más que por eso. Delata que es booleano. Is estado civil me va a decir verdadero o falso dependiendo del valor. Voy a ejecutar y me va a mostrar por pantalla es false. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando creamos un objeto de tipo persona y dicho objeto tiene una propiedad de tipo booleana, si nosotros no le damos un valor, por defecto es false. Vamos a darle un valor. P1.set estado civil y le voy a poner, si por defecto le pone false, simplemente para cambiárselo, nosotros le vamos a dar un true, un verdadero. Entonces, en la ejecución, perfecto, ahí tenemos
hemos creado un objeto tipo persona, le dimos 3 valores diferentes a cada uno de ellos y mostramos por pantalla, que hasta acá no es más ni menos que lo que estuvimos viendo desde ya hace unas cuantas clases. Vamos a hacer ciertas modificaciones para aplicar lo aprendido en las últimas, que es justamente la creación de un constructor, y vamos a agregar por ahí algunos métodos para dar como parámetro clases y poder interactuar y trabajar con ellos. Bueno, bárbaro hasta aquí. Funcionó. Asegúrense de escribir ustedes en sus computadores y llegar hasta aquí con todo esto funcional como lo tenemos en pantalla. Vamos a crear un constructor a nuestra clase persona para poder setear los valores de estas 3 propiedades. A ver, primero, ¿cómo creamos un constructor? Muy sencillo, de la misma manera que creamos los getters y los setters. Esto es muy sencillo y el entorno, digamos, nos lo facilita mucho, la verdad. Esto antes había que hacerlo a mano, imagínense, ahora es clic con el botón derecho y creas todas estas funcionalidades. Vamos a crear entonces un constructor para persona. Clic con el botón derecho, generar constructor. Y aquí lo que nos va a preguntar el entorno es, bueno, bárbaro, yo voy a crear el constructor por vos. ¿Qué propiedades querés dar como parámetros al constructor para crear el objeto? Todos. ¿Sí? Vamos a elegir todos. Shift presionado, hacemos clic en el último, o con control presionado vamos eligiendo uno por uno. Ok, ya está. Esto es todo lo que necesitamos para crear un constructor donde le vamos a decir, bueno, mira, te voy a dar el nombre, el apellido, la dirección, el estado civil, fecha de nacimiento, etc. O las propiedades que le demos como parámetro. Vamos a anotar en nuestro ejemplo que se va a romper por cómo venimos modelando en nuestras clases, que se va a romper, si vamos a main, la creación del objeto. Y sí, ¿por qué? Porque nosotros en un principio no teníamos constructor, o sea, lo voy a borrar, no teníamos constructor, y bueno, perfecto, ¿qué hacíamos? Nosotros utilizábamos el constructor vacío, el constructor por defecto. Perfecto, no hay problema. El tema es que ahora, clic con el botón derecho, Generate Constructor, hemos creado un constructor que te toma 3 parámetros. Le estamos diciendo, mira, cuando cree el objeto tipo persona, dame esos 3 parámetros. Dame el nombre, dame la edad y dame el estado civil. Y nosotros aquí no se lo estamos dando. Y eso Java no le gusta. Dice, si vos me creaste un constructor que me toma las 3 propiedades, dame las 3 propiedades. Si no, no te creo el objeto. Aquí podemos optar por diferentes situaciones. Uno, o creamos el objeto, o creamos el constructor que no tome parámetros, o utilizamos este constructor. Nosotros vamos a utilizar este constructor, ¿sí? justamente para aprovechar lo que estamos haciendo, básicamente la potencia de crear un objeto en una sola línea, donde le demos estos valores, estas propiedades, y no esto de tener que crear un objeto sin valores en sus propiedades, pues tener que usar el set en cada una de sus propiedades, como hicimos aquí. Entonces vamos a aprovechar este método al cual le damos un nombre, una edad y un estado civil, y no vamos a necesitar setear los valores cada vez que creamos un objeto. Entonces fíjense, esto lo voy a poner simplemente al final para tenerlo como machete
a este código, ¿sí? Para tenerlo como machete, pero ya no lo necesitaríamos más. Y ahora voy a crear el objeto como corresponde, dándole los parámetros del constructor que hemos creado. A ver, ¿qué parámetros tiene nuestro constructor? Un nombre, un string nombre, una edad y un booleano, un estado civil. Bueno, nuestro objeto se va a llamar, le vamos a dar los mismos valores que le hemos seteado al objeto anterior, ¿sí? O sea, le vamos a dar Juan, 23 y true. Nombre Juan, 23 y true. Entonces ahora no necesitamos, ¿sí? No necesitamos a P1 setearle la edad, a P1 setearle el nombre, a P1 setearle el estado civil. Ya hemos creado el objeto. Y por supuesto, ya accediendo a los getters y a los setters, ya lo tenemos solucionado. Ya podemos mostrar por pantallas esos valores. Vamos a ejecutar y vemos que el resultado es exactamente el mismo. Y realmente estamos haciendo lo mismo, de diferente manera, pero estamos haciendo lo mismo. Estamos creando un objeto mediante una clase que tiene un constructor que toma como parámetros tres propiedades. Antes el constructor no tomaba parámetros, creábamos el objeto y teníamos que setear uno por uno. ¿Podremos crear otro constructor que tome, en vez de 3 parámetros, 2 o 1? Podemos crear todos los constructores que necesitemos. Todos los constructores que necesitemos. Por ejemplo, vamos a crear otro constructor que, en vez de tomarme el nombre, la edad y el estado civil, me tome el nombre y la edad. ¿Cómo hacemos para esto? Clic con el botón derecho, Generate, o sea, estamos creando nuevamente un constructor, ¿no? Y le vamos a dar el nombre, dijimos, y la edad. Entonces, tener en cuenta, tenemos un constructor que nos toma 3 propiedades y ahora estamos creando otro constructor que nos toma 2 propiedades. Vamos a ver qué pasa. Fíjense que es, por supuesto, igual, pero en vez de 3 toma 2. Y fíjense que justamente cada uno de estos parámetros que estoy dando lo va a asignar solamente a la propiedad en cuestión que estamos modificando. Nombre y edad modifican nombre y edad. Y el estado civil, no, vos acá no se lo estás dando como parámetro. No va a modificar, no le va a setear un valor al estado civil. Y por entonces, ¿qué valor va a tener si no le estoy dando un valor en la creación del objeto? El que tenga por defecto, el que estuvimos hablando antes. Si es un entero, le va a asignar 0 automáticamente. Si es un string, nulo. Y si es un booleano, ahora vamos a ver qué pasa. Bueno, perfecto, ya creamos entonces un constructor que toma 3 parámetros. Vemos que aparece en amarillito, ¿sí? Fuerte, esto quiere decir que se está usando en algún lado el constructor, y es verdad, creamos un objeto con los 3 parámetros, y acá lo vemos como en un gris. Eso quiere decir que este constructor no se está usando en ningún lado. Vamos a usarlo. Vamos al main. Hemos creado un objeto de tipo persona que toma las 3 propiedades. Vamos a crear un objeto, pero ahora que tome, que le demos como parámetro 2 propiedades, las que seteamos en el constructor. Lo mismo, persona P2 es igual a new persona, pero fíjense, yo ahora podría darle como parámetro las 3 propiedades, o podría darle como parámetro las 2 propiedades del último constructor que hemos creado. A ver, vamos a persona. Este fue el primero que habíamos creado, que ya utilizamos, y este es el otro. Nombre y edad. Bueno, voy a crear entonces otro objeto que me tome el nombre y la edad. Entonces, fíjense qué interesante cómo he creado al principio, que esto es lo que venimos trabajando siempre, un objeto tipo persona al cual le di
las tres propiedades, que fue el primer constructor que hemos creado. Y también puedo crear otro objeto tipo persona, pero al cual le doy solamente el nombre y la edad. Pero ¿cómo? ¿No le das el estado civil? ¿No es obligatorio darle el estado civil? No, vos creaste un constructor al cual también le puedes dar solamente el nombre y la edad. Y lo creo y no os tiro error ni nada. Vamos a ver qué pasa con este objeto P2. A ver. Voy a copiar y pegar todo lo que tengo aquí. Y con mucho cuidado, obviamente ahora vamos a hacer referencia a este nuevo objeto que tenemos aquí. Voy a ejecutar. Y vamos a ver qué es lo que hace con cada uno. Me muestra primero la edad de P1, 23, cierto. El nombre P1, Juan, es cierto. Y el estado civil de P1, true. Genial. Hasta aquí todo bien, perfecto. Todo lo que estuvimos trabajando en principio. A ver qué pasa con este otro objeto que llama a otro constructor que toma solamente dos parámetros. Vamos a mostrar por pantalla de este objeto P2 la edad, 22. El nombre, perfecto, Alicia. Y el estado civil. Pero si el estado civil no se lo seteamos en ningún lado. En ningún momento le dijimos al constructor el valor del estado civil como lo hicimos en P1, es true, es false o el que fuera. No se lo estás dando, lo que hablamos en un principio. Entonces Java dice, bueno, si vos no me das un valor, yo le voy a setear ese valor por defecto, que en el caso del booleano es false. Entonces, justamente, fíjense, y me dice, el estado civil es false. Pero bueno, yo en ningún momento te dije que el estado civil es falso. No, peor, no me dijiste nada. No me seteaste el valor en ningún lado, así que por defecto yo lo voy a poner como false. Bueno, no, pero un momento. En realidad es true, ¿sí? El estado civil es verdadero. Bueno, para eso tenés el set, cambialo. Si ese no es el valor real que le tenemos que dar al estado civil, modificalo. Bueno, perfecto. A ver cómo hacíamos para modificar el valor de un objeto. Cómo modificamos el valor de la propiedad de un objeto, el nombre, el apellido, la dirección, el que fuera. Set. Si le tengo que cambiar ese valor, lo tengo que hacer mediante un set. Entonces a P2 vamos a setearle el estado civil. Cuidado, ¿eh? Tenemos que hacer referencia a P2, al segundo objeto, no a P1. ¿Sí? Si aquí nos equivocamos, por ejemplo, y ponemos P1, le vamos a estar cambiando el estado civil a este objeto. Yo se lo quiero cambiar a este objeto. Estado civil, true. Entonces fíjense ahora la diferencia. Cuando ejecutemos, ahora también va a ser verdadero. Entonces, tenemos en claro, creamos una clase, le dimos tres propiedades privadas, creamos los getters y setters, creamos dos constructores, 10 puntos, perfecto. No tendríamos que tener muchas más complicaciones en lo que es la creación, ¿sí? y comprensión de cómo trabajamos con una sola clase. Vamos ahora a aplicar la herencia, que aquí nos va a complicar un poco el tema justamente de los constructores, todo lo que es la parte conceptual, pero todo lo que es la creación, toda la parte técnica, digamos, la generación de estos constructores o métodos es muy simple, pues siempre tenemos al IntelliJ que nos salva, clic con el botón derecho, generar y listo. Pero es muy importante que entiendan el concepto de cómo aplica, que nos complica, ¿no? Esto de generar, de crear una subclase, la cual nos da toda esta facilidad increíble de poder heredar los métodos, las propiedades, todo, y poder aprovechar, poder reutilizar todo este código fuente. Pero bueno, entra un poco el tema de los constructores, que aquí nos va a complicar un poco bastante
en cómo adaptarlos, ¿sí? ¿Cómo hacemos ahora con este constructor que yo le acabo de crear a esta persona? Si creo una subclase de persona, ¿qué hago? ¿Cómo aplica la herencia en todo esto? Toda esta ventaja de disponer de todos los métodos y propiedades que me caen a las clases que están por debajo. ¿Qué ocurre con los constructores? Y acá entra un poco un tema conceptual de todo esto. Nosotros entendemos que el constructor es este método que construye al objeto, que arma al objeto. Y de lo que es la herencia, nosotros entendemos que una clase que hereda de otra, o sea, una clase que extiende de otra, tenemos una conexión directa entre estas dos clases. Si nosotros creamos una clase persona y vamos a pensar en una subclase, no sé, una clase cliente, ¿sí? Clase persona y clase cliente. Si nosotros creamos por un lado una clase persona y por otro lado una clase cliente y no le indicamos estrictamente, digamos, mira, el cliente extiende de persona, no le decimos explícitamente que una hereda de la otra, Java eso no lo asume. Por más evidente que uno pueda pensar, decir, no, pero un cliente es una subclase de persona, ¿no? No, si nosotros nos decimos, mira, unimos esa línea entre estas dos clases, a Java le da completamente igual. Que es aquí, desde el código, donde se lo vamos a remarcar con el extends, esta palabrita mágica, esta palabrita reservada, donde le decimos, mira, esta clase extiende de esta otra. Si no ponemos el extends, es lo mismo que nada. Es lo mismo que nada, no tenemos herencia, no tenemos nada. Son dos clases completamente separadas y que no tienen relación entre ellas. Todas las ventajas que estuvimos trabajando hasta el día de hoy aplican. Lo único que nos va ahora a complicar un poquito la vida es el tema de los constructores. Y aquí me meto un poco entonces en lo que es un poco el modelo, en lo que venimos trabajando y cómo lo venimos relacionando. Me detengo a pensar un poco en lo siguiente. A ver, clase persona y vamos a crear ahora una subclase cliente. Una va a instanciar de la otra. ¿Qué quiere decir? Que, a ver, si tengo mi clase persona por arriba y mi subclase cliente por debajo, lo que yo tengo que entender desde este concepto es que el cliente, la subclase cliente, el cliente, antes de ser un cliente, por ser una subclase, es una persona. ¿Sí? Por eso lo modelamos de esta manera. Tenemos persona y cliente. La persona está arriba, el cliente está abajo. Cliente, subclase de persona. Si yo pienso en un cliente, no puedo pensar en este cliente sin antes pensar en una persona. Un cliente, antes de ser un cliente, es una persona. No por eso una persona es un cliente. ¿Sí? Llevémoslo a la lógica. Yo tengo una persona que es un cliente. Este cliente, antes de ser cliente, es una persona. Y ahí es donde entra el constructor. ¿Sí? Ahí es donde entra el constructor y donde se empieza a hacer un poco de lío en la parte conceptual, pero es pura lógica. Si yo tengo una clase cliente y nosotros le creamos un constructor a esta clase cliente, si vamos a persona, perdón, si creamos una clase persona y hemos creado un constructor en la persona, cuando creamos una subclase que extiende de persona, tenemos que sobreescribir estos constructores. Estamos obligados a sobreescribir estos constructores. Sería algo así como decirle a Java, mira, el constructor de persona también ponéselo a cliente. Tal cual está, es prácticamente copiar y pegar. Pero a ver, vos creaste un constructor en persona, bueno, metelo en cliente también. ¿Por qué? Porque si voy a crear un cliente, tiene que construir una persona. Cuando creo un objeto de tipo cliente, internamente, por detrás, cuando cree el objeto de tipo cliente, antes va a crear una persona. Y para eso tengo que tener sobrescrito, tengo que tener redefinido este constructor.
Sería muy complejo si lo tuviéramos que hacer a mano, pero por supuesto, otra vez entran el entorno de desarrollo, Eclipse, para clic con el botón derecho y nos salva las papas del fuego. Bueno, vamos a ver todo esto que estuve comentando, es la teoría, cómo aplica en la creación de un constructor. Bien, vamos a crear una clase entonces cliente que extienda de persona. Como siempre, clic con el botón derecho, New Java Class, y vamos a crear un cliente. Listo. Ya está, ya mi clase cliente, ya puedo crear un objeto tipo cliente y que herede todos los métodos y propiedades de persona. Absolutamente no. La clase cliente está tirada y solita, no tiene nada que ver con persona, hasta que se lo diga explícitamente. Extends le dice, mira, mi clase cliente va a extender ¿de quién? Bueno, en nuestro caso lo queremos hacer de persona. Perfecto. Control S, guardamos, y aquí es donde se rompe todo, ¿no? Cosa que no nos ocurría antes. Nosotros creábamos una clase, extendíamos esa clase y perfecto, utilizábamos los métodos, las propiedades y listo. Ahora se rompe todo. ¿Por qué? Porque justamente Java dice, vos estás creando una clase cliente que extiende de persona, pero mucho cuidado, porque vos en persona creaste constructores para construir a esa clase de persona, cual está perfecto, pero entonces en cliente que extiende de esa clase de persona vas a tener que crear los mismos constructores. Vamos por eso. ¿Cómo hacemos para esto? Simplemente le hacemos caso al IntelliJ y le decimos, mira, crea el constructor para que matche con el constructor de la superclase. Y listo, no tenemos que hacer más nada. ¿Sí? Nos vamos a abocar un poco a entender qué hace. Pero ya está. Le decimos, créalo por mí. Le voy a decir, machea en mi clase con los dos constructores. Si fuera uno, elegimos uno. Si tenemos dos, como en este caso, elegimos los dos. Si tenemos 10, elegimos los 10. Ok, y fíjense, ya me crea los constructores de la clase cliente, que en realidad, fíjense, son iguales a los de la clase original persona. Me toma un nombre, una edad, un estado civil, y mediante super lo que hace es, le da esos valores a la superclase. Claro, porque cuando yo creo un objeto de tipo cliente, voy a estar creando un objeto de la clase cliente, no de la clase persona. Bueno, medio sí y no. Sí, porque voy a estar creando el objeto de tipo cliente, pero le tengo que dar los valores de las propiedades de la superclase, de la persona. Voy a estar creando un cliente, pero le tengo que dar los valores de la persona. Nombre, edad y estado civil. ¿Y este otro de dónde sale? Bueno, habíamos creado dos constructores. Si creamos dos constructores, lo mismo. Vamos a tener que darle uno que le dé el nombre y le da que machee, que tenga, digamos, las mismas propiedades que la superclase. Y si hubiéramos creado 10 constructores, nada, seleccionamos los 10 y esto automáticamente ya me va a crear los constructores con todas las propiedades que necesite cada uno de ellos. Entonces es en este momento, es recién en este momento donde puedo continuar con con el modelo de mi cliente. ¿Dónde? Por ejemplo, voy a agregarle a mi cliente alguna propiedad, valga la redundancia, propia de un cliente. ¿Sí? Recordamos cuál es la idea de todo esto de crear subclases. Bueno, yo tengo una clase general que va a tener todos los métodos y propiedades que va a heredar la que esté por debajo, y esta que está por debajo, que hereda todos los métodos y propiedades, va a tener propiedades, métodos propias de esa clase, de este cliente. Entonces, qué sé yo, un cliente puede tener un quit. Y no nos olvidemos, pusimos una propiedad de tipo privada.
getter y setter. Importantísimo, siempre. Esto es sistemático. Generamos getters y setters. ¿De quién? Del string, del quit. Perfecto. Como podemos ver, la ubicación de los métodos, las propiedades, los constructores, da igual. Pueden estar al final, al principio, como ustedes quieran. Por una cuestión de orden, por ahí aconsejaría que los constructores estén luego de las propiedades, ¿sí? Primero tenemos las propiedades, quit, nombre, apellido, dirección, después los constructores y después los getters y setters. Pero bueno, esto es gustos. Entonces, ahí estamos. Lo voy a ordenar un poco. Tenemos una clase cliente que extiende de persona. Tenemos que sobreescribir los constructores. Le damos propiedades, nombre, apellido, dirección, mail, las clases que tenga cliente, ¿sí? Que no estén en persona. Recordemos que ya cliente hereda los métodos y propiedades de persona. Y no nos olvidemos nunca jamás getters y setters. Tenemos 5 propiedades privadas. Clic con el botón derecho, getters y setters de absolutamente todas. De las superclases, de la clase, de las subclases. Todas, absolutamente todas las clases siempre tienen que tener todos sus getters y setters. Voy a hacer doble clic para achicar en el entorno, en cliente. Voy a ir a main.java y voy a crear ahora un objeto de tipo cliente que extiende de persona. A ver, ya tenemos creada una persona, ya tenemos creada otra persona a la cual le seteamos el estado civil y ahora voy a crear un cliente y le voy a dar un quit. Entonces, miren esto, ¿cómo creamos un objeto tipo cliente? Pues llamamos a la clase, le damos un nombre igual a new cliente. Esto es siempre igual, ¿no? Creamos una clase auto, A1 igual new auto. Creamos un guerrero, G1 igual new guerrero, con sus propiedades y lo agregamos al constructor. Cliente, lo mismo, cliente, CL1 igual new cliente, pero, y aquí viene por ahí lo que al principio puede hacer un poco de ruido, ¿y qué valores le doy al cliente? ¿Qué propiedades le seteo al cliente? Bueno, a ver, vamos al constructor de cliente. A ver, voy a ir al cliente, y tengo uno que es nombre, edad y estado civil. Y tengo otro que es nombre y edad. Claro, los mismos que cliente, y no es casualidad. Fue lo que estuvimos trabajando justamente todo este tiempo. Bueno, entonces le voy a dar. Este cliente va a tener un nombre. Eso va a ser vamos a darle una edad y vamos a darle un estado civil. False. Pero recordemos que al cliente nosotros le dimos una propiedad más que lo diferencia de una persona, que era estado civil. Perdón, quit. Y le vamos a dar un quit. Ajá, ¿y le puedo setear el quit a una persona? No, para nada, por supuesto que no. Si una persona no tiene un quit, tiene un nombre, una edad y un estado civil. El cliente tiene el quit. Y justamente es lo que diferencia, vamos a llamarlo el agregado, ¿no? Lo que especifica a un cliente contra una persona. Un cliente extiende de persona y va a tener todos sus métodos y sus propiedades. Pero además va a tener un quit. El cliente va a tener el quit, no la persona. Bueno, vamos a mostrar, a ver, todos los datos de este cliente. Voy a copiar y pegar, mucho cuidado cuando hagan esto.
de hacer referencia al objeto, ¿no? En nuestro caso es CL1. Disculpen, CL1. CL1, 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 pero aquí le vamos a agregar ¿qué cosa? El quit. Vamos a mostrar get quit. Vamos a ejecutar. Voy a mostrarlo entero. Ahí estamos. Vamos a dejarlo más ordenadito. Ahí estamos, ¿sí? Vamos a ejecutar. Y tenemos la creación de los tres objetos, dos objetos de tipo persona y nuestro objeto cliente. Y nuestro objeto cliente, no solamente le seteamos las propiedades de lo que sería la persona, porque el cliente es una persona, sino también que le agregamos un quit. Bien, bueno, tenemos entonces ya resuelto, por supuesto les voy a pasar todo este código. La intención es que por supuesto lo hagan de cero, tienen que hacerlo completo de cero, de principio a fin, ¿sí? Lo tienen que escribir, es muy importante que lo hagan y que por supuesto entiendan y comprendan cada paso que hacemos. Así que bueno, los dejo para que se entretengan, para que lo trabajen desde, ya les digo, desde 000. En este caso creamos una clase persona y una clase cliente con la extensión necesaria de uno a otro. Lo que les aconsejo, por ejemplo, es que creen de cero, proyecto nuevo y tengan que puedan escribir, puedan armar todo ustedes solos. Por ejemplo, desde una clase guerrero espadachín. ¿Se acuerdan? Que justamente estuvimos trabajando este ejemplo desde un principio. Guerrero espadachín. Y luego hagan lo mismo, por ejemplo, con arquero. Pero aplicando todo esto que estuvimos haciendo hasta el momento. Crear la clase, propiedades privadas de distintos tipos, getter setters, dos constructores, crear objetos, mostrar sus valores por pantalla, modificar cada uno de ellos, crear una subclase y realizar todo lo mismo. Así que bueno, no duden en preguntar cualquier cosa que necesiten, tanto a mí, por supuesto, como a Gonzalo. Nos vemos, estudien mucho.